inicia el año escolar en todo el territorio nacional. Se estima que 2.600.000 niños ya están en las escuelas en este momento, y como siempre pues se habla de que hay una deficiencia con respecto a la cantidad de aulas que hacen falta para que alrededor de 5.000 niños puedan también inscribirse en las escuelas públicas de nuestra nación. Por su parte, el Ministerio de Educación ha dicho que van a buscar los medios para que esos niños que no tienen cupo en la escuela pública puedan ser inscritos en colegios privados pagando la cantidad de $500, equivalente a unos 28.000 pesos dominicanos, el Ministerio de Educación. Naturalmente uno siempre quisiese, ¿verdad?, que con tanto dinero que se drena del presupuesto de la nación, el 4% del Producto Interno Bruto, que básicamente este tipo de cosas no estuviesen sucediendo, sobre todo porque a la salida del gobierno del licenciado Danilo Medina, se estima que habían muchísimos planteles en construcción que tenían alrededor de un 70, de un 80%, que básicamente con lo que se está pagando, si usted calcula 5.000 niños por $500, estamos hablando de unos $2.500.000 que el gobierno dominicano está sacando para pagárselo a los colegios, cuando perfectamente con una parte de ese dinero se hubiese podido terminar muchas escuelas que están en proceso de construcción en nuestro país. Que uno espera que este año escolar sea distinto, que en la medida en que los profesores, los técnicos y todos los que tengan que ver con el sistema, las juntas de padres que también son determinantes en todo el sistema escolar, nuestros jóvenes comiencen ya a un sendero distinto de lo que ha sido prácticamente los últimos 30 años, que en vez de avanzar, se decía que el problema principal de la educación dominicana era la falta de recursos económicos. Sin embargo, ese argumento que el presidente Leonel Fernández, a pesar de que la ley estaba aprobada, siempre se trató de no aplicarla, se comenzó a aplicar en el primer gobierno de Danilo Medina. Entonces, si hablamos de los 8 años de Danilo Medina, los 4 años del presidente Luis Abinader, estamos hablando que durante 12 años se ha invertido una cantidad billonaria, con B larga, de dinero en el sistema educativo nacional, y los resultados son sencillamente pírricos. Son unos resultados que no son nada halagüeños, porque definitivamente la escolaridad en la República Dominicana tiene una serie de factores que de alguna forma no han permitido que los niños se desarrollen como debiesen. Y por ejemplo, en las escuelas públicas se le da el desayuno, se le da el almuerzo, se le da los uniformes, se le da los útiles escolares. Y uno pensaría, ¿verdad?, que un alumno que lo tiene todo, en comparación con la generación de nosotros, que en muchas oportunidades tenía que estudiar con libros heredados de los primos, o en ocasiones prestados de los amigos, que había que devolvérselo, y entonces había que hacer un sacrificio extra para uno poder educarse adecuadamente. Sin embargo, los bachilleres de la década de los 70, de los 80, de principios de los 90, realmente tenían una capacidad de análisis mucho mayor que la que refleja la educación dominicana en los últimos años. Y uno quisiese que por lo menos nuestros jóvenes aprendieran gramática, aprendieran matemática y aprendieran ciencias, que con esos 3 elementos
básicamente usted puede echar adelante. Los últimos exámenes de los exámenes PISA, que es como se mide el nivel de desarrollo en los distintos países con los jóvenes estudiando, resulta que nuestra nación, aunque avanzó el año pasado con respecto a otro año, de verdad lucimos en un lugar tan distante que uno quisiera que esa revolución educativa que se anunció durante el inicio de la aplicación del 4% para la educación en los gobiernos de Danilo Medina, que solamente se quedaron en la plantación de escuelas, de edificaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, no así en la capacitación y en la modernización, en la forma de enseñar a nuestros estudiantes, que tristemente la tanda extendida, que se suponía que debía ser un elemento para que los muchachos aprendieran más, que se desarrollasen tanto en las áreas del saber, en las bellas artes, en los deportes. Lo que se ha convertido es que en las redes sociales, con muchísima pena, en ocasiones vemos cómo se enfrentan, cómo pelean los jóvenes. En ocasiones también vemos que hacen competencia de quién es más vulgar, bailando algo que dicen que se llama música, pero que yo realmente disto mucho de estos perreos y estas cosas, que es lo que ha estado de moda en la República Dominicana en los últimos años. Juan, te ha tocado varios temas aquí que yo, a veces uno como que se desencanta de trabajar, de ir, aportar, pagando nuestros impuestos, porque usted me está hablando que el Estado ha decidido, el Ministerio de Educación, darles $500. Primero, ¿de dónde sale este monto? Hoy de tu bolsillo. Sí, pero o sea... bueno, ¿qué análisis hizo el Ministerio de Educación para esos $500? Vamos a poner el ejemplo que tú conoces. ¿Qué colegio, por ejemplo? Vamos a poner el colegio, ¿cómo se llama? ¿El del Central Romano? No, en la Lincoln no, porque ese es inaccesible. Pero anda entre $10,000 y $12,000 para los que no son mensual, hijos de los empleados del Central Romana. Si usted es un particular, creo que anda entre $10,000 y $12,000, estaríamos hablando de $1,000 mensuales, pero uno de los beneficios que otorga el Central Romana para sus empleados, aquellos que cobran creo que los días 30, porque no aplica para todo el mundo, pero básicamente el beneficio principal es que te dan una educación de primera. Los muchachitos hablan un inglés, pero no el inglés de muelle, un inglés como el de Inglaterra, y cualquier bachiller que estudia en la escuela Abraham Lincoln puede estudiar en cualquiera de las mejores universidades del mundo. Entonces, cuando se trata de los empleados del Central Romana, creo que pagan $2,000 o $3,000 porque de manera subsidiada, como beneficio colateral, la empresa se los da a sus empleados, creo que mensuales. O sea, estamos hablando que un colegio con esta descripción, el más costoso en la ciudad de La Romana, son $1,000 o $1,500 mensuales. Los niños míos estudian en uno que lo que pagan son $7,000, $8,000. Bueno, mi nieta en pre-kinder de 3 años pagaba $12,500 mensuales. Pero ninguno llega a $30,000. No, lo que pasa es que... No, pero que son los $30,000 por el año entero. Escolar. Son $500 por el año escolar. Ahí es lo contrario. $500 son $30,000 para uno redondearlo, pero tú no vas a encontrar ningún colegio que te cobre $2,000 mensuales. Mire, entonces lo que plantea el Ministerio de Educación es que aparentemente, aparte de los $500 que han anunciado, van a subsidiar el resto para que los muchachos estudien becados. Pero cuando usted lo saca de la escuela pública y lo lleva a un colegio privado, entonces ya no es tan solo la beca como tal. En el sistema escolar público te dan el desayuno, te dan la comida, te dan el transporte, te dan los útiles escolares, te dan los uniformes, que no ocurre en el sistema privado.
O sea que para los padres dominicanos que no pueden llevar sus hijos a la escuela pública, que no ganan lo suficiente para pagar un colegio, el hecho de que 5,000 muchachos nuestros se queden fuera, aunque se lo lleven a los colegios, se convierte en una desgracia porque hay muchos otros elementos que tienen que buscar que en las escuelas públicas no. Señora, vamos a recibir esta reacción de la... Saludos, buen día. Saludos, buen día. ¿Quién y desde dónde? Hello. Hello. Hello, buenos días. Sí, Buenos días. ¿De dónde nos llama, por favor? Desde aquí de la Romana. Adelante, cuéntenos. Bueno, realmente el 4% fue para inyectar en la educación dominicana a más de 200,000 haitianos. Por eso es que no hay cupo para los dominicanos, porque ellos tienen la prioridad en todas las escuelas de la República Dominicana, cosa que eso es garrafal, eso no debiera de ser, eso debiera ser inaceptable, los dominicanos primero. Ese es el problema que tiene la República Dominicana en cuanto a la educación se refiere. Gracias por su participación. Vi en las redes sociales, aunque no lo he podido confirmar, que aparentemente en una de las escuelas de Santo Domingo había un mural donde estaban los trinitarios, que se exaltaba los valores patrios y que aparentemente lo borraron porque la mayoría de los estudiantes que hay en esa escuela son haitianos. Y en este asunto de la inclusión, yo creo que eso es un tema. No querían ofender. Por eso, vi en las redes sociales ese tema, tenemos que confirmarlo, porque ciertamente a mí me llamó muchísima la atención ese tipo de cosas que yo digo, eso no puede ser. Definitivamente, eso no puede estar sucediendo en nuestro país. Tenemos mucho que hablar sobre ese tema, pero vamos a aprovechar la presencia de una invitada y vamos a dejar que sea Ángel quien la presente. Sí, hoy tenemos como invitada a la doctora Zoila González, quien es la coordinadora de la Defensoría Pública de la Ciudad de La Romana. En vista de que tenemos información, según se conocieron estadísticas del año 2023, donde el 70% y en algunos entre el 70 y el 80% de los presos de República Dominicana son presos preventivos. Y esto ha traído como resultado de que estén los hacinamientos en las cárceles y todos estos problemas. Y en el caso nuestro, aunque no ejercemos, siempre puntualizamos el tema, no hacemos materia penal, pero sí tenemos conocimiento y en algunos casos tenemos que hacer la excepción. Y creo que en el caso de Juan Julio, igualito. O un cliente que tú te le comes la pechuga, de repente tiene un problema penal, que son unos cocoticos, y usted le dice que no, que yo no ejerzo eso. Obligatoriamente, de manera excepcional, uno tiene que hacerlo. Bienvenida, doctora. Ahí está la revista de Radio En. Buenos días, gracias a ustedes por permitirnos estar en este espacio en el día de hoy con ustedes. Distinguida, para que los que nos están escuchando, que son neófitos en el tema, ¿en qué consiste la Defensoría Pública y por qué existe la Defensoría Pública? Bueno, la Defensa Pública es un órgano constitucional que existimos para brindar asesoría y asistencia a las personas sujetas a procesos penales que por cualquier causa no tengan abogados. En esos casos en los que ustedes no quieren subir y tienen una persona que está llegada a ustedes, pueden contactarnos. ¿Y califican todo el mundo o hay algunos requisitos sobre, por ejemplo, el no tener dinero, no tener recursos, o cualquiera puede acudir a la Defensoría Pública? Bueno, antes de la modificación de la Constitución en el año 2010, se establecía que solamente personas de escasos recursos podían acudir a la defensa pública. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Constitución, de esa Constitución, establece que cualquier persona que no tenga abogado por cualquier causa puede acceder a los servicios de la defensa pública. En los casos famosos, vimos recientemente en esos juicios espectaculares que se estaban pasando por televisión, que en ocasiones los abogados titulares abandonaban el caso y los jueces designaban a un defensor público para que los defendiese. Valga la redundancia, ¿eso es algo normal o solamente ocurre de forma excepcional?
Bueno, eso es algo normal, ese es nuestro día a día. Nosotros recibimos casos de toda la naturaleza, personas de todas las clases sociales, sin importar si tienen o no tienen recursos, como ya le establecí al principio. Ángel decía al inicio de la introducción suya de que hay un 70% de internos, porque ya no se le llama ni preso ni recurso, de internos de manera preventiva y no con sentencia definitiva. ¿Esas estadísticas a nivel nacional son iguales para la provincia de La Romana? Bueno, sí, realmente, aunque la privación de libertad es una excepción a la regla, debe ser utilizada como la última medida a imponer en un caso de acción penal, es la medida más utilizada lamentablemente, y tenemos las cárceles, los cuarteles llenos de personas privadas de libertad de manera preventiva, más preventivos que condenados. Incluso la ciudad de La Romana tiene una gran cantidad de preventivos. Yo me atrevería a decir que de los presos que tenemos actualmente, quizás así mismo, como dicen esas estadísticas, un 30% sean personas condenadas, todos los demás preventivos. ¿Y a qué se debe eso? Porque si la ley plantea dentro de todas las medidas de coerción que la prisión preventiva es la excepcional, que se haya convertido en la regla y no la excepción, la prisión preventiva, ¿piensa usted que es por la presión mediática a los jueces, por alguna presión que pueda tener el Ministerio Público en casos que llaman la atención? ¿Cuál sería la explicación que se le da a que un 70% de los internos en República Dominicana estén de manera preventiva y no con una sentencia definitiva? Bien, así mismo como usted decía, el mediatismo, el populismo penal responde mucho a que se utilice la prisión preventiva como de manera principal cada vez que una persona es procesada. Porque cuando normalmente una persona es privada de su libertad o presentada ante el juez de atención permanente, si lo ponen en libertad, pues entonces la población entiende que esa persona, que han sido flojos con ellos, que no se está haciendo justicia, y por esas y otras causas, mayormente los jueces tienden a utilizar mayormente la privación de libertad. Y bajo la teoría de que a ningún juez lo votan por trancar. Por trancar, así mismo. Más fácil lo votan por votar, aunque ya eso, por soltar, aunque ya eso no es así, ciertamente. Pedro Pablo. Doctora, mire, yo le voy a hacer una pregunta. Yo sé que usted puede responderla. Evidentemente puede hacerlo. Yo soy un ciudadano de a pie. Y no te unte. No, Súbase de nuevo. Un ciudadano de a pie que ve como un individuo que me ha violentado, ha delinquido y me ha afectado a mí, y de repente el Estado tiene el cuidado de tomar mis impuestos para preparar a un abogado, en ocasiones tan preparado, más preparado que el que lleva mi caso, y yo tengo que pagar con mis impuestos la defensa de ese individuo. O sea, ¿con qué criterio yo le explico a ese ciudadano que eso es correcto, que está bien que se haga eso? Bien, comenzamos porque ese ciudadano que está siendo procesado también es parte de nuestra sociedad. Okay. Y que toda persona, independientemente de que se encuentre sujeta a un proceso penal, en principio se considera inocente, y el Estado tiene que garantizarle su derecho de defensa. Hay un punto muy importante que debemos recordar en ese aspecto, es que normalmente se toma la justicia penal como un medio de venganza, y la justicia penal lo que procura no es venganza, sino que esa persona que cometió un ilícito penal pueda ser llevada. Por eso se llaman internos, como decía el colega ahorita, porque esa persona se lleva a un recinto penitenciario, se somete a un tratamiento penitenciario con la intención de que esa persona pueda regenerarse y poder reintegrarse como una persona ya educada nuevamente a la sociedad. En la práctica, aunque en principio cuando se instauró el nuevo sistema procesal en la República Dominicana a principios del 2000,
se nos vendió que la panacea a toda esa situación que se daba de que cuando se enviaba un juez de instrucción un expediente, el juez se tomaba 7, 8 meses, un año y la gente estaba presa, que de alguna manera el nuevo código, que ya no es nuevo porque tiene creo que 22 años de vigencia, que ese nuevo código procesal penal iba a ser la panacea para resolver el problema de hacinamiento, para resolver el problema de los presos preventivos. Sin embargo, en la práctica ha ocurrido todo lo contrario. Yo pienso que si se hace una comparación entre el sistema anterior y el sistema actual, hablar de un 70% de presos preventivos, creo que definitivamente no ha funcionado como debiera la ley en ese sentido. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, es como hablábamos ahorita, el uso excesivo de la privación de libertad. Pero en cuanto a la mora judicial, ese aspecto que establecía que un proceso duraba hasta 7 meses con un juez de la instrucción, ha disminuido la mora judicial, eso sí podemos establecerlo. De hecho, el nuevo código trajo figuras novedosas, en ese tiempo ya nosotros novedosas, por lo que establecías, que obligan al Ministerio Público a presentar su acto conclusivo en un tiempo determinado, y en caso de no presentarlo, pues el proceso se extinguiría por falta de acción por parte del Ministerio Público. Esto ha colaborado con la disminución de la mora judicial en el aspecto penal. Ahora bien, la cantidad de los presos preventivos, el tema es, como dije ahorita al principio, el uso excesivo de la privación de libertad por populismo y mediatismo penal. Doctora, en estos días vi vamos a la pausa y volvemos. Sí, así es. En Expocerámicas Detallista 2024, del 26 de agosto al 1 de septiembre, tienes preventivos. La acción que nosotros realizamos fue en favor de las personas que, de las medidas de coerción que prevé la norma, le es impuesta la presentación periódica única y exclusivamente como medida de coerción, que se supone que esa persona debe de ser liberada desde el mismo salón de audiencia inmediatamente. Sin embargo, el Ministerio Público utilizaba un sistema de dejar a esa persona privada de su libertad hasta tanto ellos realizaran una famosa depuración que a veces duraba 2 y 3 días, con una persona que un juez ya había ordenado su puesta en libertad. Entonces, de manera preventiva, realizamos esa acción a los fines de detener esta mala práctica en favor de esas personas, porque a diario se conocen medidas de coerción, y cada vez que a una persona se le imponía esta medida, teníamos que estar día a día detrás del Ministerio Público para que esas personas pudieran ser privadas ser puestas en libertad. Tenemos madres, familiares que cuando tienen una persona privada de libertad, a veces personas de muy escasos recursos que tienen que trasladarse a veces hasta a pie, caminando hacia el tribunal de lugares lejanos como Villahermosa, entre otros lugares, detrás de la libertad de sus familiares. Entonces, injusto que una persona que no se le ha dictado una medida privativa de libertad permanezca privado de libertad después que un juez ha ordenado su inmediata puesta en libertad. En la mayoría de los países, cuando un juez ordena la libertad, inclusive desde el mismo tribunal, esa persona se va para su casa. Aquí en la práctica comienzan a buscarle la quinta pata al gato y probablemente la gente se pasa 1 semana, 10 días y hasta más si no es muy diligente una vez obtenida la libertad. Doctora, del Colegio de Abogados en ocasiones ha habido protestas por el asunto de la Oficina de la Defensoría Pública, diciendo que eso le resta clientela al Colegio de Abogados. ¿Qué opinión le merece ese punto?
Bueno, no diría que les resta clientela, porque muchos de los casos que nosotros tenemos antes de llegar a nuestras oficinas han pasado por mano de un abogado privado y por una o X razón han dejado el caso, quizás ya porque no se han puesto de acuerdo con los honorarios con los familiares o porque esa persona ya no tiene los medios para costear sus servicios, pero la mayoría de los casos que nosotros tenemos primero han estado en manos de abogados privados. Finalmente, desde su óptica, ¿cuál sería las recomendaciones necesarias para que se revierta lo que ha sido la práctica de tener tanta gente de manera preventiva en los distintos centros penitenciarios de la República Dominicana, cuando la ley plantea todo lo contrario? ¿Y cuál fue, Juan Julio, cuál fue el resultado de esa solicitud de habeas corpus? O sea, ¿tuvo algún efecto? ¿Ha cambiado algo en la ciudad de La Romana? Sí, claro que sí, la acción de habeas corpus fue acogida, se ordenó al Ministerio Público inmediatamente tenga una persona privada de libertad, que de hecho ese era uno de los puntos, que el Ministerio Público y la policía tienen esa persona ya privada de libertad desde 48 horas antes. Entonces, que en ese tiempo se hagan las depuraciones del lugar para cuando esa persona vaya al tribunal, si el juez ordena su puesta en libertad, sea puesta inmediatamente porque ya previamente fue depurada. Realmente, actualmente ya estamos avanzando en cuanto a eso. Ha mejorado un poco, la sentencia nos la notificaron recientemente, pero en la práctica ya se están poniendo en libertad a esa persona con mayor. En esa misma línea de pensamiento, ¿se respeta la famosa 48 horas desde la detención hasta la presentación a un juez? Bueno, sí. Pero ese bueno sí parece como que no. Bueno. O si no, todo lo contrario. Es que ese es un tema profundo porque desde el punto de vista legal, no es simplemente, el plazo de las 48 horas no es simplemente la presentación ante el juez. Se supone que dentro de esas mismas 48 horas, el juez debe tomar la decisión sobre la privación de libertad de esa persona. Y ese plazo simple y llanamente se utiliza actualmente a nivel nacional, me atrevo a decir, para que la persona simplemente, muchas veces... Para que el juez diga, sí lo recibí, sí, pero sigue preso. Recibí un expediente y entonces lo vamos a conocer mañana. Es decir, que legalmente hablando no se cumple a cabalidad con ese plazo de las 48. Las recomendaciones finalmente, doctora, que usted pudiera hacer de su óptica, ¿no? De estar en la acera de la Defensoría Pública, ¿cómo podemos mejorar el sistema que tenemos en República Dominicana? Bueno, es sencillo, utilizar las medidas de coerción de la manera que la norma la establece. Tenemos en el código 7 medidas, entre ellas la prisión preventiva, es decir, que antes de la prisión preventiva tenemos 6 distintas que podemos utilizar y dejar esa para los casos más necesarios, donde se pueda encontrar en peligro la integridad física, ya sea de la misma persona imputada o de la víctima, tal cual establece la norma, ya que la finalidad de esta es simplemente mantener atado al imputado al proceso, preservar los elementos de prueba e incluso preservar la integridad de la víctima en algunos casos. ¿Alguna información final que usted quisiera compartir con nuestros amables oyentes y televidentes? Bueno, sin que esto suene desleal con el gremio, con los abogados privados, nosotros estamos ubicados en el Palacio de Justicia de La Romana. También tenemos una oficina ubicada en la Restauración número 25. Estamos al servicio de cualquier ciudadano que por cualquier situación requiera los servicios de la defensa pública a través de un personal altamente calificado y con alta vocación a cero costo. A cero costo. Anda. A cero costo. Juan Julio, ¿y qué tú me atraes? Pero esta es la que no me deja a mí progresar. Por eso que yo no he cambiado el vehículo. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, mi querido, tenemos próximamente, no sé si vio que se anunció un concurso para 80 defensores públicos a nivel nacional, así que si necesita progreso, pues entonces nos puede acompañar. Lo bueno de la Defensoría Pública para un abogado que está comenzando es como si fuese una especie de maestría y doctorado que ejerce desde el punto de vista práctico, y cuando usted sale de ahí, después que usted pasa 4 o 5 años
en la Defensoría Pública usted se convierte en un abogado acabado en materia penal, en un experto penalista. Y yo creo que de ahí la importancia de eso. Tenemos casos, por ejemplo, Algeni fue defensor público. Sí, el caso de Juan Guay, un abogado y amigo de... Está millonario en Higüey. Juan. Ay, oye, los Juan son así. Los Juan que practican, que ejercen el derecho, por lo regular le va muy bien. Bendecido por Dios significa el nombre de Juan. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Para nosotros más que un placer que usted haya compartido todas estas informaciones. Bien, muchas gracias a ustedes por habernos permitido compartir estas informaciones con su público y con ustedes, y tengan un feliz resto del día. Gracias. Igual a usted, 9 de la mañana, 10 minutos. Entonces, 2024, del 26 de agosto al 1 de septiembre, tienes